A la orden. Una serie de medidas que, empezando por esta de la devaluación, más allá de la sorpresa, me parece que ha puesto sobre la mesa el planteamiento de esto. Primero, ¿qué significará? ¿Cómo repercute para los propios argentinos? Pero también, ¿qué implicaciones tendrá con el resto de las monedas en el mundo, Luis Miguel? Una primera reflexión, por favor. Los argentinos, que son buenos para el lenguaje, han traducido esta devaluación con una palabra que me encanta. Dice, se sinceró el peso. Tenía Argentina un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio en el mercado. Y en realidad lo que ocurría es que el tipo de cambio oficial solo servía para lo que ocurría dentro del gobierno, pero para todos los fines, el nuevo tipo de cambio está más cerca de lo que los argentinos estaban viviendo. Yo diría, y en este verbo de darse, que lo que Milei anunció, mejor dicho, su ministro de Economía, es una serie de medidas que dan cuenta de un país que está prácticamente quebrado en lo que se refiere a su sector público. No hay plata, dicen ellos, y en pocas palabras, los ingresos no alcanzan para cumplir con todos los compromisos. Eso es, en esencia, las medidas que anunciaron. Internamente, ¿cómo impacta esto en una economía y particularmente en la población? Me refiero específicamente en cuanto a los precios. Las primeras medidas han sido de parte de los agentes económicos, pienso, los comerciantes, los proveedores de servicios, tratar de subir los precios para compensar lo que está ocurriendo. Creo que mucho de lo que estamos viendo es una economía muy disfuncional, con tasas de inflación superiores al 130, 140%, un sector público que no tiene los duda de conocer el resultado de prácticamente resistir un gobierno que tiene que ser tan amables, lógicas. A ver, muy ambiciosas. Estamos teniendo problemas con la comunicación del director del diario El Economista. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, a ver si podemos hacerlo igual por la vía del Zoom o si podemos mejorar a través de la línea telefónica. Es importante, sin duda alguna, entender lo que está ocurriendo en Argentina, porque, insistimos, Argentina no es un país aislado en el mundo, y esto puede servir en varios sentidos, tanto para reflejarnos, ¿no?, en decisiones de este tipo, pero también, lo decíamos, de cara al resto de la economía mundial. México, sin duda, es un socio importante de Argentina, no de los más importantes, pero sí un socio importante. Recordábamos particularmente durante la pandemia cómo hicieron esta alianza en la producción de vacunas, en fin, que somos un país. Luis Miguel, una disculpa, no estábamos escuchando bien tu explicación y decíamos que sin duda alguna es importante, no solamente para eventualmente reflejarnos en economías, ¿no?, como la Argentina, pero también, siendo México, sino un socio muy importante de Argentina, sí, digamos, alguien con los que hemos mantenido pues estos lazos económicos. Perdóname, retomaría esta parte que nos explicaba sobre los precios en Argentina. Que las primeras medidas que intentan combatir la inflación implican un recorte muy importante en el gasto público, suspensión de nueva obra pública, cancelación de contrataciones de trabajadores. En los medios, por razones obvias, se le dio mucha importancia al tema de la cancelación de contratos publicitarios
del gobierno con los medios de comunicación. Pero en cualquier caso, lo que es paradójico es las primeras medidas que implican, por ejemplo, aumento de los precios de gasolina y electricidad son inflacionarias. Lo comentaba, si bien desde lo económico pueden hacer sentido, la gran duda es si la sociedad, y en particular una sociedad tan politizada, se va a quedar quieta frente a medidas que son muy duras. Insisto, son razonables si consideramos que el gobierno de Argentina está en una crisis desde el punto de vista fiscal, los ingresos no corresponden con el gasto, pero hay que recordar que esta discusión de alguna manera era central en la campaña. Milei está tomando medidas que anunció como candidato, pero el electorado argentino está en el proceso de decir, estamos muy mal, necesitamos esa medicina, pero no sabemos si la vamos a aguantar. Creo que ese es un poco esta relación, Belén, entre lo económico, la política económica y la política social o la política secas. Es complicadísima. Claro, una cirugía de alto riesgo, pero como bien lo decías, necesaria. En este sentido también, muchos nos han preguntado, y Luis Miguel, seguramente tú también lo habrás escuchado, ¿qué tanto ahora Argentina se vuelve un país atractivo para los turistas? Por lo pronto, una devaluación hace que el dinero que lleva el turista rinda más. Solo por ponerlo en perspectiva, estos días de devaluación en Argentina han sido días en donde el superpeso en México está todavía más ponchado, más fortachón, digamos. Sí. Digamos, si solo fuera esa variable, Argentina se abarata para un turista mexicano, pero también hay que decirlo, en buena medida, viajar a una sociedad o a un país que está en una situación tan complicada es algo que tienen que tomar en cuenta los turistas. Es decir, los precios están baratos literalmente porque tenemos un país herido en lo económico, en lo social, con muchísima irritación. Entonces, no sería muy raro que alguien que viaje a Argentina, pues de repente se encuentre con que hay huelga de alguno de los trabajadores y que el servicio público haga muy difícil, no sé, por ejemplo, trasladarse o lo que fuera. No es solo una variable como el tipo de cambio para ver qué tan atractivo es o no un país como turista. Sí, claro, la estabilidad social, como bien lo decías, incluso hasta pensar en el abasto de insumos, ¿no?, que se requieren también en diversos ámbitos, primero para la población y evidentemente después para los turistas. Luis Miguel, lo decíamos también, pues una manera de cómo espejear las economías, pero también la historia. Recordamos que nuestro país también vivió momentos donde la inflación cambiaba minuto a minuto, algo parecido a lo que está viviendo hoy Argentina. Para mí el momento que vive Argentina, incluso las medidas de Milei, nos recuerdan mucho los 80. Hay que recordar, México tuvo entre el 85 y el 87 inflación de alrededor del 150%, que es lo que trae Argentina. Quienes hayan vivido esa época, por ejemplo yo, recuerdo que en los supermercados o en algunas tiendas los productos tenían etiqueta sobre etiqueta sobre etiqueta. Entonces le quitabas al precio que te ofrecían una etiqueta y resultaba que era el precio de la semana anterior. Le quitabas la segunda etiqueta y el precio del mes pasado y cosas por el estilo.
Claro. La reducción en el número de ministerios, llamados así allá en Argentina, acá los conocemos como secretarías, ¿crees que pueda tener un impacto para la operación adecuada del gobierno? Yo creo que la respuesta corta es sí. También es cierto que siempre hay esto de el Estado puede ser menos obeso por definición. Siempre está esta cuestión de cómo se sabe que lo que quitaste es lonja y no un órgano vital, para ponerlo en términos como de cirujano plástico, ¿no? Tengo la impresión que ahí en los recortes anunciados resuena esta imagen de Javier Milei con la motosierra. Yo digo, las medidas anunciadas no parecen ser cirugía con bisturí, sino intervención con motosierra. No, pero creo que tiene una parte que es casi teatral, en el sentido de, para que vean que voy en serio, que lo que prometía iba. El gran tema al final, Belén, está anunciando estas medidas un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, que no tiene mayoría en los gobiernos locales, que sí tiene un apoyo de la población, que está, yo diría, no sé si harta, pero sí muy enojada con lo que representó el gobierno de, sobre todo la última parte del kirchnerismo. Claro. Veremos también, Luis Miguel, a futuro, como bien lo has mencionado, pues la reacción de la población. No es nuevo como muchos argentinos han migrado en los últimos años precisamente a otros países, pues en busca de un mejor ingreso y en busca de poder también ayudar a sus familias. Así que bueno, pues muchos capítulos aún por ver en este gobierno que apenas inicia. Y yo quisiera aprovechar un minutito nada más, Luis Miguel, antes de concluir esta charla, si me lo permites, para hablar de un tema local, nacional, la inminente inauguración de la primera parte del Tren Maya. ¿Cómo lo ves? Dos cosas. Es una obra que tiene una parte que se justifica y se entiende por la enorme deuda que como país tenemos con el sur-sureste. Yo diría es muy difícil no estar de acuerdo con ese argumento de México ha crecido del centro para arriba y muy poco en el sur. Entonces, uno diría, suena bien eso. Cuando vemos en detalles, el Tren Maya tiene dos problemas muy importantes. Uno, del que seguramente alguien de medio ambiente podrá explicarlo mucho mejor, pero es esta visión casi decimonónica de que el progreso compensa todo el daño que se puede hacer a la naturaleza y en ese sentido no se fijen porque más vale el desarrollo económico que una selva intacta. Esa visión decimonónica, insisto, la gente que es experta en temas de medio ambiente lo puede formular mejor. Desde el punto de vista de costos, que es más económico, administrativo, yo lo que diría, una obra que estaba programada para costar 150,000 millones, va en medio billón y contando. Lo que se inaugura no es la obra terminada y en buena medida es una obra que una vez que entre en operación requerirá subsidios para seguir operando. Más que una herencia al gobierno que viene, será una carga fiscal para los contribuyentes. Insisto, ojalá genere algo del desarrollo económico que están esperando en el sur-sureste para compensar el costo ecológico y el costo fiscal que tendrá. Sin duda alguna. Luis Miguel, pues un gusto charlar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias y buenas noches. El gusto siempre es mío, Belén. Buenas noches
lo mejor para ti, para tu público. Gracias. Luis Miguel González,